Importante acá destacar del contenido que vamos a tocar hoy. Recuerden. Para los jugadores, esto va a ser útil siempre y cuando estén diariamente controlando toda esa información y que alguien también a su vez se la analice. Porque puede llegar a pasar lo siguiente. Ustedes sí, me hacen caso a mí, anotan todo, tienen un registro de su solo queue o de lo que quieran trabajar durante su día laboral. Y al final de cuentas dicen, bueno, ¿para qué me sirve esto? Se estarán preguntando. Y ahí está. De ahí viene el modelo o pasos a seguir que vamos a tener que dejar bien en claro al inicio de esto. De iniciar buscar la búsqueda de información. Herramientas. Herramientas simples, no va a haber mucha locura. Tema del cuerpo técnico o staff. Tipos de datos. ¿Qué tipo de datos necesitamos? ¿Para qué lo vamos a aplicar? Y etcétera de otros tipos de consejos que le puedo dejar si es que hay algún staff por ahí que quiera preguntar. Tema de presentación. Esto sirve hasta para la clase de colegio, cuando tienen que presentar una materia, en relación a una presentación de un proyecto, lo que sea, esto es fundamental y le va a servir. Mira, hasta ahí le doy el tip. Ya estoy haciendo la tarea casi. Eh, tema de la estrategia. Estrategia pre-game y starter de game, inicio de juego, por decirlo. Más abocado, traté de generarlo un poco más genérico, pero a su vez tiene un poco más del MOBA, debido a que hay mucho más parámetros de los cuales podemos utilizar al momento de realizar algún game plan, del cual después vamos a verlo en las aplicaciones, situaciones y en torno a los datos, el game plan. Si quieren algún plus, aparte de esta 5, me avisan, me dicen cómo, mirá, me interesa saber esto, aparte de... Pero que tenga relación a la clase de hoy, ¿no? Ya una vez cerremos todo, me preguntan cosas sobre el contexto de las clases y otro tipo de información que ustedes necesiten, en este caso. Pero vamos a esto. ¿Qué es el análisis de datos para ustedes, chicos? Para mí, básicamente es el contexto en el cual nosotros examinamos un tipo de información, del cual vamos a querer sacar una conclusión, de tal manera que esa misma lo determine el parámetro de conducta que vamos a desarrollar durante la temporada de campeonato, liga, lo que ustedes quieran. Estos datos van a pasar por distintos tipos de operaciones, sistemas, obviamente que los mismos, de esos sistemas van a variar en torno a lo que ustedes quieran tener en cuenta. Ya ahí ahora le voy a dejar algunos puntos que le pueden servir a estos. Como dije antes, estos datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Cuantitativos van a ser numéricos y los cualitativos van a ser expresados de manera verbal o directamente en una frase, texto, etcétera. ¿Hay análisis de datos así? Sí la hay. Cada palabra puede valer un número, si lo vemos en el código binario. Cada número puede valer una palabra, entonces en viceversa los dos se pueden convertir y transformar. Siempre y cuando ustedes quieran un formato u otro, ustedes lo deciden. A mí me gusta más los numeritos, pero si hay que convertirlo de número a palabra, cero drama. No es difícil. Solamente que cuando pasa de número a letras, ahí viene más que nada la observación y lo que vos querés que se convierta, ¿no? Vamos a lo que sigue para los jugadores. ¿En qué sentido le va a servir el análisis de datos a los jugadores? Que creo que la mayoría que está es jugador o no, pero esto va a servir bastante. ¿No es más fácil expresar en palabras para staff y jugadores? Sí, también. Pero el cuerpo técnico en sí es todo. Porque staff, muchas veces la gente cuando dicen staff puede abarcar mucho o poco, pero no distingue la palabra. Vamos, en el ambiente, los que ya conocen ya lo dicen staff, porque ya tienen idea. Cuando digo cuerpo técnico, la mayoría va a pensar, ah, listo, es como en el fútbol. Entonces una palabra más, un término más genérico en sí. Capaz que no, capaz que es mejor staff, quién sabe. Todo depende de quién lo lea. Pero si quieren le digo staff, por mí será drama. Yo para que lo entienda más fácil. Ya pasando esto, el tema de los pasos a seguir siendo jugador.
para primero que nada, el tema de la información. Vamos a definir con una pregunta clara, concisa, medible, qué queremos analizar y para qué. Primero, vamos a un caso de cómo podemos hacer. ¿Quieren que lo haga con un deporte, de ejemplo, o con algún juego? Para que usted ahí un poco también interactuemos con otra cosa que no sea más genérico, sino que con algo que también les pueda ayudar a ustedes. Bueno, con LOLcito, por ejemplo. La primera pregunta que puede hacer es el tema, ¿cuánto CS tiene por minuto un jugador? Perfecto. ¿No? Como la pregunta. Primero una pregunta clara, concisa, y después medible. Puede ser calificativa o descalificativa. Eso va a depender del valor y el parámetro que nosotros determinemos en un intervalo que queremos que sea divida, ¿no? El tema de establecer prioridades. ¿Qué se va a medir de esos CS? ¿En qué parámetro de tiempo nosotros vamos a medir? De minutos del 0 al 5, del 5 al 10, etcétera. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Por qué medio? ¿Con qué herramientas? Etcétera. Tercero, de ese dato, ¿cómo lo vamos a recolectar? ¿De dónde lo vamos a sacar, por ejemplo, esa data? Primero en principal, la database se va a sacar del Match History. De ahí nosotros vamos a hacer una fórmula de la cual va a determinar ese parámetro de un solo minuto. Y después se subdivide, por tanto, con una operación básica de división, según el tiempo. El sistema de almacenamiento. ¿Cuál puede ser? El que más uso yo es Google Drive, que es el mejor y el más óptimo. Pero puede haber un montón más. ¿Cómo los organizamos? Yo soy reordenado, así que es carpetas, archivos con nombre, ya delegando también un poco los timings, de decir, con números, más fácil, así lo ven primero, segundo, tercero. Una vez que pasamos estos tres pasos iniciales, vamos a analizar los datos. Es que le vamos a dar a esos datos SS una relación, un parámetro o una tendencia, dependiendo de la partida o de las tantas partidas también que analicemos, ¿no? Porque muchas veces tienen que entender eso. Pueden analizar una partida y ese valor les puede indicar una cosa, pero si analizamos varias, te indica otras. Entonces, es totalmente diferente tener información de una partida que de varias. Eso ya lo dejo como marco general, que es totalmente diferente. Ya vamos, ya si quieren preguntar por qué, primero en principal porque la data de una sola partida te va a indicar el problema de ese momento, que el cual va a tener bastantes variables. Pero en cambio, una información de 20 partidas te va a dar las variables ya como resultado, debido a que hay un proceso largo de búsqueda de información. Una vez tengamos esas relaciones, vamos a la interpretación del resultado. ¿Se cumplió la respuesta? ¿Se respondió la pregunta inicial? Sí, no. ¿Por qué? ¿Qué nos afectó? ¿Qué influyó en la resolución de esa respuesta? Aparte de eso, el feedback de tus jugadores fue realmente efectivo en relación a decir, cumplí con lo que ellos me pidieron, sus expectativas no, que eran lo que buscaban también. Es decir, eh, yo realmente no buscaba el CS, yo buscaba identificar algún problema mío dentro de la partida que quiero mejorar. No sé qué es, pero posiblemente sea otro. Entonces ustedes como muchos jugadores no tienen bien definido qué tipo de información quieren, traten de buscar algo que también cuantifique o cualifique la información y les sea más sencillo reconocerla. Porque muchas veces los jugadores no tienden a entender los numeritos. Para todo tipo. Principalmente esto se lo dedico a los jugadores y a los analistas. También les puede servir. Pero ¿qué pasa? Estos pasos para un analista son para cualquier analista siempre es. Por eso, esto es como que sirve para cualquier tipo de análisis. Independientemente sea de jugador, staff, lo que sea. El tema, ¿por qué yo lo defino principalmente para jugadores? Porque esta es una manera sencilla, primero, de identificar o simplificar la estructura de trabajo, debido a que a un analista no trabaja con una sola información y no trabaja con este tipo de preguntas, sino que trabaja con diferentes tipos de variables y las variables no son las mismas de estas preguntas.
debido a que esas preguntas, sumadas a esas variables, van a generar un contexto de información mucho más grande. Y esto acá se separa en poquitos puntos, ¿no? En menos de 10 se podría decir. No, Nobu que preguntó el tema de si esto es solo para jugadores o para staff. No sé si responde tu pregunta, así que. Perfecto. Dale, Nobu. Mil disculpas entonces. Primero respondo y usualmente ya, como tengo la mala costumbre de que si me preguntan respondo directamente, falta ese setup de decir, bueno, ahora estoy en Twitch, tengo que decir la pregunta y después la respuesta. Así que tranqui. Para el siguiente lo tengo ahí al tanto. El tema de los ejemplos para jugadores, lo podemos dividir en tres etapas o tres fases. Dijimos, por eso es lo que dije antes. Este paso a paso es más resumido para un jugador y no tirando tanto para una lista puntualmente. Definir preguntas y establecer prioridades lo podemos hacer simplemente en una sola fase. Vamos al tema MOBA. Comuniqué correctamente la información. Esa información de rotación va a estar definida en el lane assignment y el timing. Y la podemos definir de manera cuantitativa. Esto como ejemplo. La fase 2, recolectamos la información y analizamos los datos. La información la recolectamos en Match History y API. La transformamos en un archivo Excel y la configuramos en Google Drive. Punto más para responder, ¿no? Tiene tendencia de roaming. Es como que ahí tenemos un parámetro para preguntarnos si está en la base de datos. Nobu pregunta, ¿qué es el API? El API es una página en la cual Riot te permite sacar información de manera gratuita, siempre y cuando vos le brindes a ellos el código de partida una vez terminado, que es del Match History. Cuando vos le das ese código, él te brinda cualquier tipo de dato de esa partida. Pero tengo entendido, si no estoy mal, que el año que viene eso no va a estar más. Debido a que Riot va a hacerlo cerrado. Entonces el tipo de te creo que era, no sé si de la data general, en relación a del solo queue, sino que del servidor privado, si no me recuerdo. Había algo así. Creo que tendrías que consultarlo por las dudas. Si es que vas a hacer análisis de LOL. De Warriors por el momento no hay, por las dudas. De Warriors es manual, creo, y se carga los datos y se trabaja así. Si hay alguien que sepa de qué es automático, avisa, ¿eh? Esa página, creo que si no estoy mal, puedes poner LOL API y te va a aparecer un montón de videos. League of Legends API, te va a aparecer. Hay muchos videos hablando sobre eso. Y hay, si no estoy mal, en Reddit, muchos analistas hablando o trabajando sobre ello. Después, no sé, si quieren puedo poner... Hay un Twitter, lo puedo poner en mi Discord. El servidor que hay de analistas. Así que alguno hay no usos de staff. Pasado la fase 3 ya como dijimos, interpretación de resultados. Sí, no, por qué. Se respondió la primera pregunta. Hacemos sencillo. Estas tres fases las tiene que hacer un jugador. No es difícil, es más que para mí, más fácil. ¿Y para qué nos sirve esto? Esto pensarán que es tonto, pero cuando ustedes pasan un montón o viven un montón de experiencias nuevas y quieren ver cómo fue su proceso, esto les sirve para tenerlo a mano. Es decir, no sé, yo me acuerdo que el año pasado hice tal cosa, pero no sé qué cosa específicamente. Bueno, vas ahí en tu data, te fijas, ah, mira, yo tenía estos parámetros de conducta, trabajaba de esta forma, pero ahora trabajo de esta. ¿Qué cambió en mí? ¿Cómo lo trabajé? Que es lo que hablábamos ayer un poco de las metas, objetivos, etcétera. Y esto también lo sirve para como mantener un margen de data importante. Las herramientas, como decía un rato No, el tema de las páginas, que existen bastante. En LOL, si no tiene Malta o PGG, Poro Profesor y otras más. Bueno, pero esas son las más importantes. LOL Graphic, que creo que está. Ah, LOL Analytics, ahí está, me olvidé. Que es la que más uso. Pasado esto, la otra herramienta que yo utilizo, porque me gusta mucho, es el Excel. ¿Es difícil manejar Excel? No. La verdad que se ve en un tutorial y ya son pro del Excel. Yo imagínense que aprendí de tutoriales.
a la vieja usanza, ¿eh? Y después a partir de las notas. Notas muy importantes. ¿Notas con qué? ¿Qué sentido? Apuntando en escrito siempre, chicos. En compu, puede servir, sí. Pero ¿qué pasa con la compu? Que muchas veces querías agarrarlo o movértelo, tener el teléfono. Pero el escribirlo hace que mecánicamente tu cuerpo ya sepa lo que escribió. Y se lo memorice más fácilmente. El teclearlo no, como consejo. Y bueno, ahí tenés, no. Aprendimos a la mala, como todo. A los golpes, así. Ya terminé estas herramientas, pasamos al siguiente tema, que es más que nada el staff, como decían. ¿Alguien se quedó con preguntas en relación a la data de jugadores? ¿O quieren relacionarlo con algo? No sé, lo que ustedes gusten. Ustedes pregunte. Si no, le damos el que sigue. Eh, no hubo pregunta si la data de jugadores se puede evaluar de forma individual y grupal. Sí, pero tenía que subdividirla en dos diferentes, ¿no? En dos grupos diferentes. Y ahí depende qué data individual quieras. Por ejemplo, vos vas a sacar una data individual a nivel valor numérico. A nivel grupal vos vas a sacar un porcentaje de la data. Que es decir, cuánto porcentaje hace este jugador en torno a su información con respecto al grupo. Bueno, Disconnect, un placer que te sirva esto. Espero que ahí lo trabajes porque esto te va a dar un plus. Todo esto sirve. Aunque no lo parezca, sirve, sirve. Ahí vino el Jedita, el buen compañero. Ya, bueno, vamos hablando ya del cuerpo técnico. ¿Qué más que nada? ¿Qué necesita un staff? ¿Para qué lo usa? ¿Cómo también, eh, siendo staff, interpretar la información? Porque eso es algo que creo que, o siento yo siendo analista y cualquier otro creo que le puede decir, que hay muchos staff que no saben leer bien la data o directamente que los piden a nosotros que la convirtamos a la data. Qué bueno, es con el que se acostumbre. Así que te felicito. Bueno, ya ha pasado esto. Tipo de datos. Que acá es lo que hablaba un poco Nobu recién. ¿Qué tipo de datos va a tener como estado? Primero vamos a tener el individual, grupal de rendimiento psicológico físico y como último el rival, entre comillas. Más que nada ese como que es el último, ¿por qué? Porque es algo que se realiza momentáneamente cuando uno tiene que enfrentarse a algún rival. Los otros cinco se tienen que realizar constantemente en el proceso de la evolución de un jugador o asimismo de un equipo. ¿Qué decíamos recién, como le explicaba recién a Nobu? El tema de datos individuales, o sea, buscar el dato a nivel numérico e individual, pasado al dato grupal, el cual va a ser buscado a nivel porcentual. ¿Por qué porcentual? Porque no todos los jugadores tienen el mismo parámetro de, por ejemplo, visión por minuto o visión total o supongamos daño total. Muchas veces puede encontrar que, o daño recibido, por ejemplo. Muchas veces encontrás que el soporte tiene menos daño recibido que, no sé, el jungla o el o el top laner. Y ahí te das cuenta primero. Ya teniendo esa pregunta dada, bueno, ves o lo relacionas con otra cosa. ¿Qué campeones juegan para que tengan ese tipo de datos? Y ahí vas viendo otros parámetros. El rendimiento. ¿Qué busca el dato de rendimiento? De manera cualitativa. Buscar un balance en la información y que de por sí toda esa información tenga un contexto. Para mí existen dos tipos de analistas, pregunta Nobu. El de datos y el del juego como tal. ¿Qué opina de esto? ¿Hay analistas de datos pro del juego en específico? Primero, el que no hay analistas del juego todos los analistas son del juego específico.
Pero ¿qué pasa? Vos lo que estás como que analizando mal es que vos estás viendo más de la postura de un positional coach, no de un analista. El positional coach estudia todo lo del juego, al igual que el strategy coach. Estudia las micro, pero el positional es el que más trabaja toda esta parte. Busca funcionamiento del campeón, funcionamiento o interacciones de cada campeón sobre otros, sobre el mapa. Busca el posicionamiento y el tema de recorridos durante la transición del mapa. Ya pasado este dato, o lo que hace un analista, el analista busca toda la información. Lo que busca el positional coach en algo en específico. El analista tiene un contexto general de lo que pasa en el mapa, suyo y de su rival, en torno a la información. La parte psicológica, acá, es básicamente, en cierta manera, analizar los parámetros de conducta valuados de una manera cualitativa y pasado de una forma numérica, como decía lo de la conversión. ¿Cómo? Bueno, la palabra va a significar un valor numérico y a su vez la interpretación de tantos parámetros de conducta lo va a dar un valor de rendimiento de cuántas veces se repitió. La parte física, en análisis de datos, cuántas veces cumplió el ejercicio su jugador y otras actividades. El tema del rival, el scouting básico, simple. Pero acá el scouting va a depender también de lo que te pide el coach. Hay muchos coaches en todo el mundo, o no sé si en todo el mundo, pero LATAM, que te piden ciertas cosas que puede ser que le sirvan, sí, pero no sé si le va a servir al 100%. Por lo tanto, muchas veces es importante también darles todo el tipo de información que uno le puede brindar y que él elija lo que más le sirve en función de su trabajo. De esa manera, ¿qué hacemos? Hacemos que, primero que nada, mostremos todo nuestro conocimiento en relación a lo que estamos trabajando. Y segundo, que el coach note también nuestro conocimiento sobre el mismo. Y de ahí diga, bueno, podés hacerme esto, aquello, pero si podés hacerme este tercero, creo que, pero relacionado a este punto, los puede servir también más. De esa manera le dan un plus a su laburo y le puede servir bastante en su carrera. Siempre y cuando obviamente vayan tomando nueva información y aprendan muchas cosas nuevas. No, de nada, no. Eh, yo todo esto lo aprendí. Cada cosa que aparece acá fue lo que hice o lo que trabajé en mi tiempo hasta llegar acá. Y muchas veces estas mismas clases que le estoy dando a ustedes, las voy puliendo. Vamos. De estos mismos conceptos que vamos englobando a nivel general, lo voy puliendo a nivel pequeño y bien específico. Porque siempre se empieza con algo general y después se va diagramando en torno a los acontecimientos, experiencias, circunstancias, como quieran decirle, para resolver esto. Ya viendo los datos individuales, que es lo que les planteaba recién, vamos a tocar uno por uno más o menos. Tema de los parámetros, el contexto en el cual vamos a trabajar. De ahí determinamos los valores y los explicamos dentro de un intervalo. No sé si todos entienden el término de intervalo. Va, lo tengo impuesto o ¿cómo se podría decir esto? Interiorizado por el tema de la facu, por ingeniería. Pero si alguno no entiende qué significa intervalo, me lo, me lo pregunta. O quiere que se lo explique, no sé. Si no, le damos porque no siento que sea algo para explicar muy detalladamente. En grandes rasgos, para que... Ok, listo, no. Ya pasando a lo grupal. Como dijimos antes en el otro punto, otra vez el parámetro el cual vamos a trabajar. Pero esta vez estos valores van a estar graficados a nivel porcentual. De tal manera que nosotros al momento de notar las gráficas vamos a encontrar o relacionar la información de cierta manera que va a decir, ahora entiendo por qué se hace esta will o por qué en las peleas por equipo siempre muere. Esta es la más útil al momento de usar las presentaciones, por ejemplo. Así que vean
si les sirve o no, pero el individual también es una que la podemos acoplar entre sí. El scouting. Jugadores, equipo, estrategia. Los jugadores, si vamos a ejecutar a jugadores tenemos que saber bien el posicionamiento, dónde coloca visión y sus rotaciones, timing, lugar, etcétera. La información de equipo, cómo inicia en el mapa durante el juego, cómo pelea los objetivos, cómo pone la visión dentro de los objetivos. Después, las peleas, si pelean con 3, 2, 1 o más personas en una zona en específico. Pasado a la estrategia, ¿qué formación vamos a usar? Dependiendo de la situación de la partida. Hacemos Nashor, se puede hacer 1-3-1, sí, pero depende también de la composición, que varía en esto el estilo de juego. Una vez pasado esos dos puntos, que son más de mid-late game, pasamos al early, que el early se juega de manera diferente debido a qué, porque hay muchos playstyle, como por ejemplo invade, late invade, asignación de línea, como en caso de Warrior, ni mayor cantidad o superior numérica en medio para poder hacer otras cosas en el mapa, etcétera. Hay que considerar estos puntos de lo más relevante posible como base para poder trabajar en lo que sigue. Estos parámetros son como lo más objetivos a grandes rasgos, que después lo podemos subdividir si quieren ustedes. Los otros tres puntos de rendimiento psicológico y físico, más que nada lo podemos graficar de esta forma. El de rendimiento en una gráfica así, tranqui, no es mucho. Más que nada es para que esto también quede como registro y le sirva también a tu entrenador. Y aparte, perdone, aparte le sirva al dueño o algún referente de tu equipo para que tenga la información y diga, ah, listo, ya sé por qué mi equipo está haciendo mal las cosas. Pasado a la parte psicológica, ver las tendencias de días o meses o semanas, de cómo va trabajando tu equipo. No sé, un día trabajó perfecto y el otro día, puff, se me cayó no sé por qué situación. El por qué es la situación es la data que vamos a tener guardada nosotros y va a ser el referente a determinar qué pasó y después cómo lo solucionamos, teniendo este punto en cuenta. Terminado. La parte física, como dijimos, medimos. Puede ser con esta forma o con otra gráfica. Ustedes determinarán como les guste. En este caso me gustó, así que quedó ahí. Eso sería a nivel staff de lo que tienen que tratar de interpretar la información. Cómo interpretarla, cómo em, buscarla y qué hay que tener en cuenta y cómo diferenciarla. Esas son como las preguntas que resolvimos recién. A grandes rasgos, obviamente. Nada en específico, ténganlo en cuenta. Pero eso es como que la resolución de ese problema. ¿Alguno tuvo dudas, preguntas sobre esto? Pregunten, no. Hoy es el día de las preguntas. Y si no, vamos a hacer otra cosa. Hoy se les Fall Guys. ¿Alguien quiere jugar? ¿O jugamos otro juego? Cero drama. Esa muy buena pregunta. Acá no hubo pregunta, por ejemplo, que todo este trabajo que estamos conceptualizando en relación al análisis, nunca le hicimos la pregunta, ¿cuánto tiempo los toma? Y ahí es lo más importante, que estuvo muy buena pregunta. ¿Cómo óptimo? Recordar, ¿cómo manejo el tiempo óptimo? Recordar al menos lo de LOL, CMS, Stage, etcétera. Eso es importante. El tema tiempo. Perfecto. Supongamos que somos analistas, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que éramos tres tipos de analistas? Analista externo, interno y de estadística. Cuando tenemos estos tres tipos de roles, es mucho más accesible a que uno pueda cumplir cosas más específicas. Pero si no, si tenés que hacer las tres cosas vos, el tiempo es un factor muy determinante en base al tipo de información que el coach te pida. Como mucho,
te podés limitar a ver cuántas cosas. Eh, 5 cosas si lo querés de manera visual. A cada parámetro. ¿Podés llegar hasta 10? Sí. Todo depende de las manos que tenga, el cerebro y cómo termine tu tiempo. Pero de poder se puede. Pero como te dije, no, primero los parámetros que te están pidiendo a vos. Porque hay ciertos datos que se pueden sacar plenamente con el automatizado de la información. Ni siquiera necesitas ponerte a ver muchas partidas. Cuando tenés el resultado, lo subís a una base de datos. Esa base de datos después se va sumando, sumando, sumando. Con todos los recursos todas las partidas que subiendo. Ya te brinda un dato a nivel general, una estadística sobre un valor. Si quieres sacarlo valor medio, promedio, una gráfica, lo que vos quieras. Entonces, ese tipo de dato duro se lo tenés resumido. Lo que vas a ver que te toma más tiempo es la parte visual. Ahí está. Eso es lo que te digo. Para vender tu trabajo, yo te recomendaría hacer la parte visual. ¿Cuál? El tema de la visión, dónde poner los war, en qué timing. Después, el tema de los objetivos, cómo los pelean, si los pelean. El tema de las peleas por equipo, el starter. Creo que son 4 cosas. Y como último, las wills si es que le hacen falta, pero si no, irrelevante. El draft. Eso como serían los 5 puntos más importantes. Draft, starter, objetivo, teamfight y... Creo que nos está faltando visión, creo que no dije. Creo que estaba esos 5 si no estoy mal. Si no, corríjanme, estoy ahí, al tanto. Espero que te haya resolvido la pregunta. ¿Cómo aplicamos esto? Que es uno de los conceptos que venimos ya desarrollando todas estas clases. Es el tema de que siempre nosotros vamos a evaluar el problema, determinar qué soluciones hay en base a una planificación y después ejecutarlo. Esto es de lo más simple, al fin y al cabo, pero a nivel genérico o generalizado la palabra en el contexto. Debido a que las mismas pueden variar en torno al tiempo, como mencionaba recién Nobu, debido al factor humano, es decir, no, justo sucedió un acontecimiento puede pasar una vez en un millón y afectó demasiado a nuestra planificación y tenemos que reconvertirla, etcétera, etcétera. Pero el proceso siempre es el mismo, chico. Basándonos en estos 3 puntos, teniendo en claro. Ya pasaba la presentación, que esto es lo que más me gusta a mí. Esto es donde voy más canchero, dice, oh sí, yo voy ahí, me subo a un estrado, lo que sea, y voy y presento todo. Lo doy vuelta como loco a los profes. Como yo generé un modelo, un sistema de trabajo, en el cual definimos como antes, hacíamos con los pasos, ¿se acuerdan de los jugadores? Ahora lo hacemos con un sistema para la presentación de la información. Que esto te puede ayudar a vos, Nubu, si vos sos analista, al momento de, obviamente si te da el tiempo el coach, presentar todo tu trabajo. Primero, las preguntas. Esas preguntas son las que hablábamos en el paso 1, etcétera, etcétera. Tenemos una información de la cual nosotros después vamos a explorar y determinar cuál es la más importante en base a un modelo. Teniendo ese modelo, generamos una visualización de la información. Esa visualización de información le va a brindar al coach una toma de decisiones. A ver, no hubo preguntas sobre el tema de qué herramienta es mejor para presentar estas cosas. PowerPoint, Word, Excel, Prezi, etcétera. La herramienta que le quede más cómodo. Usualmente busquen lo siguiente, que esa herramienta que utilicen al momento de usar la presentación sea rápida, que tenga hiperconectividad, para que sus jugadores accedan rápidamente en cualquier momento, en cualquier situación. Este sistema es simple y sencillo para que nosotros, como cualquier ser fuera del eSport, entienda el trabajo que está haciendo uno. Es como cuando un profesor de matemáticas te dice, si vos haces que tus ejercicios lo entienda una persona que no sabe nada de este tema, lo estás haciendo muy bien. Si vos lográs eso, estás muy clean. Ya te focalizás en otra cosa.
Pero es difícil llegar a ese punto. Porque ahí tenés que adquirir muchas perspectivas de muchas personas y decir, ah, ahora entiendo cómo piensa cada uno y ahora sé por dónde apuntar. Y es más accesible. Una vez terminado este sistema, que para mí es el más útil para mi práctica, ya depende mucho, recuerden chicos, su sistema, el modelo, de cómo les quede más cómodo y cuánto tiempo quieren invertir en esto. Muchas veces el tiempo invertido al inicio de cualquier actividad, independientemente sea esto, es mucho. Por lo tanto, que ese mucho tiempo que vamos a dedicarle a esto sea productivo. Y no lo hagamos de mala gana. De decir, ah, no tengo ganas de hacerlo y lo tengo que hacer. O me levanto y tengo que ir a laburar, o etcétera de problemas, que es lo normal que tenemos todos. A ver, no Hugo me pone, tu trabajo en Word, Drive. Pero lo intento llevar a mis documentos y a cualquier persona, con un conocimiento mínimo de juego. La data de entrega está bien, o con la presentación debe acortar todo y dejar todo visual. La mejor presentación es cuando uno explica. ¿Por qué? Porque cuando uno explica y deja solo las cosas importantes de la presentación, es cuando uno realmente entiende y comprende bien su conocimiento que está entregándole al jugador y va con confianza, no tiene duda de lo que está haciendo. Hola Capox, buenas noches, crack, ¿todo bien? Terminado tu pregunta, el tiempo es un factor determinante. A mí me daban poco tiempo. En cualquier equipo te dan poco tiempo para hacer estas cosas, porque es raro que lo hagan. Muchas veces, siendo analista, te dicen, dame la información y ya está. No me lo presenté. Pero si vos le das este plus a tu trabajo, es muy clean. Porque ahí demuestra todo lo que sabe decir. Mira, yo encontré otra variante aparte de esto que le sirvió y pueden ser conscientes de ello porque puede pasar en algún momento dependiendo del draft, etcétera. Podés hacer los dos, pero es doble trabajo. Yo lo intenté. Y es mucho trabajo. Demasiado, a mi gusto. Por eso dije que la explicación, en vez de para dársela al jugador, lo tenés que hacer vos. Y si ellos tienen pregunta, ahí insta le resolvés. Esa es la mejor forma. Y además, si querés, podés grabar esas charlas o esas presentaciones. Ahí después jugar B. Pero vos ya lo hiciste, ¿entendés? Vos ahí como afirmás de que el jugador te prestó la atención y te dijo, ah, sí, entendí. Porque pasa lo siguiente, vos sos analista, vos le das la información, pero como que te lo leen así. No sé, bueno, al costado. No entendí, lo dejan al lado. Pero si vos estás ahí al momento de presentárselo y decís, mira, esta información se aplica así, así, ya está, ahí te das cuenta. Y si tienen dudas, se la resuelve INTA ahí. Y va a decir, ah, ahora entiendo. Perfecto, bueno. Y ahí después el coach genera, o el strategy coach genera un game plan en torno a esa información. No hubo preguntas si es mejor presentar con cámara o solo la presentación. A mi gusto, me gusta hacerlo presencialmente. Pero si no tengo la posibilidad de hacerlo presencialmente y tengo una computadora decente como o decente o buena para arriba, lo hago con cámara y la presentación. ¿Por qué? Es importante cada vez que hagan una presentación, que esto va fuera de lo que eSport para cualquier trabajo, entrevista, lo que ustedes quieran, que vayan y sepan gestionar bien sus movimientos corporales y gestos faciales. ¿Para qué? Para que el otro también interprete lo que uno quiere llegar a transmitir. Y segundo, cómo también uno le está prestando la atención a sobre su trabajo, cómo lo está presentando. Y a su vez también verlos, ¿no? A sus compañeros de equipo, trabajadores, asistentes, lo que ustedes quieran decirle. ¿Cómo queda la respuesta a esa pregunta, no? Ya pasó a la visualización, que era lo que ya vamos a tocar, que vamos a hacer 2 puntos nomás. Tema visualización y si no me acuerdo la historia. ¿Qué cosas vamos a visualizar? El tema de la información, datos. Cuando quiera. No sé cómo es el tema de Twitch, así que ya después voy a hacer como por suscripción, una vez que tenga, no sé si el partner o algo así, dar sesiones de coaching. O aparte de eso, consejo y otras actividades. Que serían divertidas, pero como recién arrancamos, vamos por esto primero. Después vamos a hacer un par de cosas locas, pero
Vamos iniciando. No. Pasando a esto de la visualización. Datos. Numéricos. Lo que ustedes quieran. Pero mínimo, supongamos que la pantalla mía, la mitad es de datos, la otra mitad es de una historia, un concepto que tenemos que transmitirle. El objetivo lo dividimos en otra parte. Y la apariencia visual, que es el contexto de toda la presentación. Estos tres se tienen que dividir en tres partes de la pantalla. Historia, ¿en qué se refiere de historia? Voy a decir, ¿qué tiene que ver el análisis con historia? No. Básicamente no es historia, es el concepto de la data. ¿Para qué va a abocar esa información y a qué apunta contextualizando el game plan o la ejecución de una estrategia dependiendo de un draft? La apariencia visual siempre es importante, recuerden. Cuando uno presenta algo, la primera impresión cuenta, como todos dicen, ¿vieron? Es una frase muy vieja. Sí cuenta la primera impresión. El tema es lo siguiente, cuando vos haces la primera impresión y te dejás bien arriba y al otro día no lo haces, medio que ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque ahí está demostrando que tu trabajo sí es momentáneo, no es constante. Y si ustedes hacen lo siguiente, empiezan con un trabajo decente, digamos como empecé yo, y después vas creciendo durante la temporada, haciendo tu trabajo de una manera exponencial o creciente, lo dejas en la nube al dueño del equipo, a tu staff y a tus jugadores. De esa manera haces que te vuelvan a contratar o avances a nivel laboral en otro equipo, con otro mejor salario, etcétera, etcétera. Bueno, acá dejo unos puntos importantes que son cuatro. El tema de identificar patrones y comunicar. Eh, Inspirar o generar nuevas preguntas a otras personas o ideas. Identifica otros subproblemas, aparte del problema inicial, encontrás otros. Las tendencias, valores, nos sirven primero al cuerpo técnico para entender el contexto de la base del problema y cómo avalar en torno a su solución con esos datos. Esa es la mejor forma de resolver un problema. Y si no se puede resolver el problema, que quede el mutuo acuerdo de decir, bueno, esto es la mejor solución para el mismo. Pasado a la historia que decíamos o el concepto que tiene que llevar. Primero tiene que estar focalizado en datos, que tenga que ser visual y que tenga una narrativa en el cual diga, ahora entiendo, como dije, contextualicé la información y lo traté de cautivar y explicar con la misma. La parte visual siempre va a ser destacar nomás el dato en sí. Ya sea con un mínimo movimiento, como hacemos en el stream, cualquiera otro que vayan a ver. El tema de la cámara, con que haya algún movimiento o un cambio de parámetro a nivel visual, hace que la persona se quede viendo el stream. Yo, por ejemplo, acá, vi haciendo una presentación, es muy raro que personas se queden una hora, 30 minutos viendo un stream, si no es que algo divertido o entretenido. Por lo tanto, eso téngalo en claro. Y es importante hacer que también su trabajo sea más visual y más interactivo para para aquellas personas que le guste ver movimiento, le guste aprender cosas así rápidas, más prácticas. Y ahí es cuando tocamos un foco de seleccionar a qué grupo de personas queremos transmitir esta información. Yo ahora me lancé al muere, como dije, bueno, voy a tirar todo así y que Dios quiera qué pasa, qué pase, y decide él. Si sale bien, sale bien, si no, vemos por qué salió mal y ahí preguntamos a la gente. Si le gusta o no le gusta, cómo quiere hacerlo. Yo siempre bien agradecido con cualquier feedback, ya saben. O sea, malo, bueno, no me importa. Hasta me pueden putear si no le gustó algo. Cero drama. Pero mientras me lo digan y aclaren, digan, ¿es por esto? Perfecto, yo te lo tengo a la hora o al otro día, más tardar. Pero siempre insta ahí, porque sé que es para mejor. Va, así afronto las cosas yo. Por eso estoy tan quemado.
¿Alguna pregunta de lo anterior? Qué bueno que te guste, trainer. La verdad, si a ustedes les gusta que haga este tipo de cosas, le damos. A mí me encanta estar charlando y hablando de este tipo de contenido. Y si quieren traer contenido ustedes, decir, mira cómo encontré un coach que explicó esto. ¿Cómo lo ves vos? Y así tienen dos opiniones diferentes de un mismo punto. Qué bueno. Yo a mí me costaba en la clase de la facu, eh. Buenísimo, Luis. Qué bueno que estén atentos. A mí me... Estoy feliz por dentro. Vamos a la estrategia, chicos. La estrategia es algo... A nivel general lo vemos simple. Pero es como el ajedrez. Tiene tantas variables que cambian constantemente. Dependiendo del racionamiento humano. Entonces ahí ya va como uno afronta el problema con su idea. Como implanta su idea y dice, esto creo que es la mejor solución. Ah, yo quiero que yo haga todo esto, dice el... Qué bueno que le sirva a todos, muchachos. Vamos a hablar del pregame, que esto es algo que le puede servir para cualquier equipo y cualquier jugador. Ante un pregame, chicos, primero tienen que haber entrenado o apuntado su entrenamiento a algo en específico. Si ustedes entrenan todos los días y no saben para qué entrenan, estamos en las malas, en las muy malas estamos. Tienen que ir a cada entrenamiento con una meta. Es decir, quiero esto. Para seleccionar los mensajes recientemente. No entiendo qué es esto. Disculpenme un segundo, que vi algo ahí en el panel de Streamlabs. Eh, a lo que me refería recién. Tema del treino. Todos los días que ustedes entrenen como profesionales, ni siquiera le podemos decir como jugador, sino hasta como mismo staff. Porque el staff se tiene que estar capacitando diariamente. Si no, se evoluciona a una liga, un continente. Si no todos ponemos de nuestra parte, decir, todos los días entrenamos, 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 no se va a notar un cambio, un gran cambio. Es como ir al gimnasio. Tomemos con un ejemplo simple. Si vamos al gimnasio todos los días, no lo vamos a notar todos los días un gran cambio, sino que vamos a notar pequeños cambios a nivel salud, a nivel autoestima, etcétera. Entonces también, cuando vos te da llegar a la meta, decís, mira cómo estoy. Fua. Pero vos no disfrutás la meta, sino que disfrutás después el proceso de haber llegado o el posterior del proceso de haber cumplido tu meta. Pero eso es porque vos fuiste a entrenar con algo en la cabeza. Voy a esto, quiero esto. De esa manera el entrenamiento es mucho más fructífero para uno. Pasado el scouting, que el análisis de nosotros, del rival. Ya el scouting varía con lo que ustedes quieran ponerle. Pero siempre hay que haber un scouting, chicos, eso recuérdenlo. Siempre un scouting tiene que haber. Mínimo, pueden, en caso de Warrior, cuando no tenés ni la más pálida idea quién es el rival, entrar al perfil y ver que juega, como mínimo. OTP, no sé, OTP Hanna, OTP Kha'Zix, OTP Lee Sin, etcétera. El cambio que sea. Pero tienen la idea y noción de lo que más o menos juega o a qué juega el equipo para determinar lo que van a hacer. En el siguiente punto, que es el game plan, donde nosotros desarrollamos una estrategia con la poca información que obtenemos en base al scouting. Una vez desarrollado ese game plan, pasamos al feedback. ¿Qué sirve esto? ¿Para qué sirve? Mejor dicho, es al momento de nosotros dar ese game plan a los jugadores o a cualquier persona, hasta puede ser hasta por una cena, imagínense. Después le voy a dar un ejemplo muy chistoso, pero les puede gustar. El tema del feedback. ¿Cómo lo reciben los jugadores? Y ellos también cómo te lo pueden retribuir. Decir, bueno, tu gameplay está bueno, pero siento que este jugador actúa de esta forma en la partida. ¿Cómo podemos acoplar tu game plan a eso? Buenísimo. Tomo esa idea, la sumo a la mía y digo, bueno, con esta idea yo puedo replantear mi juego de esta forma. Porque nunca una idea es mala. Una idea va a ser mala si no está avalada por el conocimiento de uno mismo. Es decir, si confío en mí mismo, decir que esta información es clara y los puede aportar en algo. Ya debido a esto,
Cada uno determinará qué es lo que cree que es correcto al momento de ejecutar este pregame. Esto ya depende mucho del tipo de coaching que hace cada entrenador hacia los jugadores o las mismas personas, cómo se tratan entre sí, en según la categoría de deporte en la que haga. Pero es importante, recuerden. Este es mi ciclo ideal para mí. ¿Creen que le falta algo? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Mientras tanto le voy contando algo chistoso sobre este. Por ejemplo, mientras preguntan voy pensando en la idea. Mm, ¿Cómo podría plantearlo? Un treino. Ahí está, vamos. El tema de la comida. ¿Vieron que hay concurso de comida? Bueno, el treino sería de ese concurso de comida. ¿Cuántas cosas puedo comer por día que tengan tanta cantidad de carbohidratos para que no me generen tanto dolor estomacal, etcétera? Una vez sabido ese entrenamiento diario, vamos a ver cómo enfrentar a nuestros rivales. Bueno, qué comieron, cómo enfrentaron este procedimiento para llegar hasta acá y cómo sé que le voy a ganar durante la partida, durante el concurso, mejor dicho. Vamos al escenario, ya teniendo nuestra estrategia planteada, podemos hablarlo con otro conocido de la escena o no, y de ahí retomamos y explicamos bien las cosas. Dice, en los meses de preparación, no, dice, en los meses de preparación antes de un compe, si no tengo un rival como tal, sino que nivelar a mis jugadores, ¿cómo sería ese ciclo, digamos, inicial? Eh, Ese punto, si no saben contra quién se van a enfrentar, lo primero que tienen que hacer ustedes como grupo antes de cualquier cosa, eso ya lo voy a dejar bien acá bien claro ahora, es nivelar todos los conocimientos de sus jugadores. Todos tienen que estar en la misma página. Eso es algo que le van a decir en cualquier lugar que vayan, que todos tienen que estar en la misma página. Todos tienen que saber qué van a hacer sus compañeros y qué no van a hacer sus compañeros. Cuando estemos en ese canal de que todos sepamos eso, recién ahí independiente rival, vamos a jugar nuestro juego. Es cuando hay uno ya tiene planteado su estilo de juego y a qué juega. Cuando uno no tiene un estilo de juego determinado y actúa en torno a un rival, genera el scouting. Pero si uno ya tiene este método inicial de que todos están en la misma página, el scouting toma un segundo plano, como una observación para lo que ustedes ya pueden hacer con su playstyle. Espero que te haya servido, no. Tema de la cámara, Ami, lo dije recién, al inicio del stream, Ami, por favor, tenés que venir temprano, pe. Dije que no podía agrandarlo más en esta escena por el tema de las palabras del PowerPoint. Atento, Ami. Alegando y alegando. Está medio dormido, me parece el Ami. Ay, bueno, pasando al otro punto. El inicio del juego. El inicio del juego lo podemos dividir en cuatro partes. Tranqui, como siempre, Ami. Tus horarios están God. A mí me queda que yo estoy en la miércoles también en el horario. Creo que ya estoy como él en cualquier momento. El tema del inicio de juego. Básico, el posicionamiento del inicio, chicos. Cualquier juego, sea cualquier juego. LOL, Wild Rift, Rocket League, Valorant, Dota. No se me está ocurriendo ningún otro más en este momento. El posicionamiento, cómo nosotros lo disponemos dentro del mapa en torno a la estrategia que vamos a plantear inicialmente dentro del pregame. Eh, el tema de la ejecución. ¿Qué jugada vamos a hacer durante el early? El tema de vamos a hacer un late invade, un invade en caso de MOBA, en caso de con algún shooter, rusheamos y no rusheamos A, rusheamos B. El ritmo de juego que vamos a tener, porque si es el caso, en los shooters hay pausas, entonces se puede setear un sistema de juego similar al que se tiene en la NBA, entre comillas. ¿Por qué? Porque uno puede meter la pausa para hacer un cambio y de resetear el mindset
de resetear a un jugador, de cambiar a un jugador, etcétera, etcétera. No en cambiar un jugador en sí, sino que decir, mira, tengo esta perspectiva, etcétera, etcétera. Entonces el ritmo cambia, hace que el nivel de emoción, energía del equipo se nivele otra vez al en el que estaba y que no pasen cosas que afecten al juego. En caso de los MOBAs no lo hay, por lo tanto es importante a tener en cuenta que esas pausas como no la hay, el ritmo del juego va a depender demasiado del gestionar de emociones que cada uno de los jugadores tenga. Si hay alguien, no sé, risqueando o algo así, es medio pesado. Hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, ahí puse la música otra vez. El objetivo, si lo cumplimos o no, pero es de los tres anteriores. Acá, esto, quiero que se acuerden de esto. Esto es lo más importante. Esto, cuando hablemos del juego en sí de Wild Rift, o de cualquier tipo de deporte que tenga que ver con el trabajo grupal, este punto es el más importante. El más importante. El tema del manejo de emociones, no, que pregunta, básicamente el manejo de emociones tiene que ver a un psicólogo. Inicialmente es lo mejor y lo recomiendo 100%, pero si no tenés la posibilidad de un psicólogo o no lo podés pagar algo, primero autotrabajarlo uno mismo para que después el otro te pueda acompañar en ese proceso. ¿Por qué? Porque si uno no se conoce a sí mismo y hace que otra persona que no sea un profesional trabaje en eso, puede generar algunos cambios buenos o malos. Por eso nunca lo dejo a la mano del azar, sino que la mano prefiero dejarlo en una mano de un profesional que sabe a lo que va a apuntar y a lo que va a querer lograr con ese cambio. Aplicaciones. Lo hicimos rápido, creo. Así que vamos bien. Este día. Tema aplicaciones. ¿Cómo utilizamos los recursos que ya tenemos de análisis de datos? Al stage, a la partida, a lo que usted quiera. Esto es algo que justo hoy en la review que estábamos haciendo con un equipo que estaba ayudando, no terminé de explicar y justo ahora le puede servir esto. El tema de las tres situaciones que vamos a tener en torno a la información. ¿Por qué pongo tres situaciones? Porque supongamos que el coach le da un game plan, dice, esto vamos a hacer, ¿no? Perfecto. El tema es que ese vamos a hacer del coach no siempre va a pasar. ¿Por qué? Por X motivo. X motivo en la ecuación. No sé qué puede afectarme en esta partida. Entonces, como yo no sé qué puede afectarme en la partida, tengo que tener ese mismo game plan en diferentes puntos de vista. Si estoy ahead, si estoy even y si estoy behind. Para hacerlo corta. Si estoy ahead ya sabemos que cuando estamos todos fuertes, listo, vamos, me meto ahí y le doy un cachetazo a uno y ya está. Ganamos la teamfight. Entre comillas, algo sarcástico, ¿no? Por la duda. Recién lo razoné. El tema es si estamos even. Cuando estamos even, básicamente la condición del game plan que inicialmente planteamos, con los datos, siempre recuerden esto que viene de la información que traemos de adelante, de inicio al juego y después la planteamos con un game plan. Está even por X situaciones o X variables. Vamos y forzamos un poco más de jugada para que esa condición de victoria que tenía nuestro game plan se cumpla. ¿Qué pasa? Si estamos por detrás, que eso muchas veces pasa, principalmente esto va a pasar cuando el micro del rival o la toma de decisiones del rival sea mucho mejor que la nuestra en las situaciones en las cuales nosotros nos equivocamos. Como decir, yo hice una jugada la cual, no sé, uno de mis 5 jugadores falló y el otro de los 5 lo castigó y perdimos un objetivo. Perfecto. Estamos por detrás. ¿Qué hacemos estando por detrás? ¿Cómo nos administramos? Buscamos una esperanza, una forma de salir de este problema. Por ejemplo, hay una partida, si no me recuerdo,
Edward Gaming, no, Royal Navy Gap contra Cloud9 creo que fue, o no me acuerdo en el mundial. Que el equipo chino estaba en la miércoles en early, creo que le estaban sacando como 5 o 7K y después se lo da vuelta en una teamfight. Y vos decís, ¿what? ¿Cómo puede ser? Tienen altos ítems, todo lo que ustedes quieran. DMF ahí está, ese mismo, gracias no. Era el otro equipo. Entonces, ¿cómo puede ser el tema? Y es decir, el tipo tenía una composición de teamfight o una win condition sobre algo y iban y se aferraban a eso. Decían, bueno, tenemos que esperar. Déjenlo que ellos tomen zona, que avancen, pero los objetivos neutrales que sean o nos afecten y que sean importantes al juego, ahí vamos a atacar. Pero si no, todos atrás, esperemos y esperemos a que ellos se equivoquen y podamos cumplir nuestra condición de una pelea, un pick-up, la que ustedes hayan visto en esa partida o en otras. Eso es lo más importante a la hora primera en principal, de obtener la información, transformarla en un game plan y posteriormente ejecutarla en base a estas tres condiciones que te pueden brindar el juego. Eso recuerden, muy importante, un game plan inicial nunca se va a cumplir casi en un 80% de las veces. ¿Debido a qué? Debido primero al rendimiento de, si vos no tenés un control del rendimiento constante o diario de tus jugadores, algo que le haya afectado durante el día, indirectamente le afectó en la partida. No se comió algo mal, tenía que ir al baño, le afectó en ese día. Y hay muchas otras cosas que pueden pasar, aunque sean tontas, afectan. El mal internet, no sé, que haya dormido mal, o se levantó de mal humor porque la madre le pidió, no sé, a lavar los platos, etcétera. Hay mucho. Pero hay que tratar de que eso no afecten y no hagan que esta variación de las situaciones influyan para abajo. Game plan. Para mí es básico. No sé si aquellos que saben. Mi racha de 14 de red. Uf. Si tenés rachas así, te aconsejo que lo dejes por el momento y esperes a tu racha positiva o que juegues en tu Smurf. Porque eso va a hacerte bajar el MMR y va a ser para peor. Así que si tenés una racha de más de 6 partidas, deja y andate a tu Smurf o hacer otra actividad hasta que se pase un poco el problema de la gente y si no buscó un horario en específico para jugar, que en el cual no haya tantos trolls. A mí, no es mi culpa, ¿eh? Vos te haces responsable de tus actos. No tenés que dar excusas sobre eso. Qué bueno que te sirvan a vos. El tema del game plan lo vamos dividiendo en tres partes, chicos. Early, mid y late. Lo hago sencillo. El early. ¿Qué es necesario saber en early para un análisis de datos o en relación a los datos? El posicionamiento enemigo suyo y la presión de mapa. ¿A qué apunto con presión de mapa? Cuando tiene la prio de la lane, cuando tiene presión, cuando tiene visión, etcétera. Esas son cosas puntuales y conceptos que vamos a aplicar en las clases de la semana que viene en Warrior. En el early, por ejemplo, si hay Heraldo y Drake nubes, ¿qué es más importante precisar? Bueno, buena pregunta y trainer. Pregunta sobre el early. Tenemos dragón, heraldo. ¿Cuál es lo más importante? Nobu le responde base de la composición y la prioridad, que es tal cual. ¿Por qué? Muchas composiciones van basadas en dragones, que significa que las composiciones van a escalar en cierto punto y necesitan ese buff en mid para aguantar un poco más y llegar rápido al escalado. Otras composiciones, por ejemplo la de Split Push, requiere la de los heraldos debido a que necesita ese boom de oro al inicio del juego para que sus side laner o duelistas puedan transicionar en las lanes, intercambiar lo que ustedes quieran y jugar solos, porque tienen una superioridad en will, etcétera de factores. Esos serían como los dos puntos más en general que te pueden servir para tener respuesta a ello. Pasó al mid game. Los objetivos, segundo, tercero, cuartos,
cualquiera. Y el ritmo de juego, que siempre le digo, el ritmo de juego. Recuerden que eso es lo que vamos a hablar la semana que viene, que es el tempo en sí prácticamente. El tempo que nos da, nos brinda el tema principal de cuándo puedo yo hacer las cosas dentro del mapa. Es como que te den, básicamente, el turno para mover una pieza en el ajedrez. Vamos. Cuando vos jugás ajedrez profesional, tenés el reloj, ¿no? Bueno, el reloj marca un ritmo. En torno al tiempo, ya habiendo movido vos, tenés que esperar que tu rival accione dentro del mapa algo y que gaste ese tempo que tiene. Como ese movimiento que tiene. Puede ser de 2 o 3, que eso después lo voy a explicar, pero esa es la idea del mid-game y el ritmo. Una vez que nosotros tengamos el ritmo de juego a nuestro favor, es más fácil llegar primero a la zona de los objetivos, de las estructuras, etcétera. El tema del late game, ya es cuando los pegamos tortas y decimos quién gana en base a las decisiones y en base a las composiciones. Acá cuando llega el punto de decir, bueno, quién ganó en el draft, en cierta manera, si es que las composiciones, ambas composiciones iban apuntadas al late game. Ya después si es mid o late, ya hay muchas variables en draft que varían en torno a los picks, meta, etcétera.